En este video vamos a ver rápidamente lo que es la primera ley de Kirchhoff y el método de nodos, que es un método que nos permite resolver circuitos eléctricos sin la necesidad de reducir las resistencias en serie paralelo. Es decir, podemos resolver directamente el circuito original. La primera ley de Kirchhoff nos dice, la suma de las corrientes que llegan a un nodo de un circuito es igual a cero. Y es con esto que realmente tratamos de resolver este, los circuitos. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginemos, bueno, aquí no imaginemos, tenemos aquí un circuito con dos nodos. Arriba tenemos el nodo 1 y abajo tenemos lo que sea el nodo 0 o el nodo de referencia. Recordemos que nosotros asumimos que el nodo 0 está a 0 volts y el nodo 1 tiene un voltaje que desconocemos, pero pues podemos llamarle V1. Entonces, lo que nosotros asumimos es que todos los elementos que están conectados a cierto nodo, en este caso vamos a decir el nodo 1, aportan una corriente a este elemento. Es decir, la fuente de voltaje aporta una corriente, la resistencia R1 aporta una corriente, la resistencia R2 aporta una corriente y la resistencia R3 aporta una corriente. Obviamente esto no es cierto, no pueden llegar todas las corrientes, algunas corrientes tienen que salir, recordemos que esto de los circuitos es como tubería con agua. Si tomamos un punto en la tubería donde se unen varias, no todas pueden aportar agua, algunas aportan y por otras sale el agua que está llegando. Si no, pues el agua se acumularía y pues sí, necesitaríamos más área y explotaría la tubería. Lo mismo aquí, pues no pueden llegar todas las corrientes, algunas llegan y algunas se van. Es por esto que la ecuación sería la corriente que llega por la primera parte, por el primer elemento, más la corriente del segundo elemento, más la corriente del tercer elemento, más la corriente del cuarto elemento, es igual a cero. Aquí tenemos una suma, pero nosotros sabemos que algunas de esas corrientes no están llegando, se están yendo de ese nodo. Entonces realmente tienen signos negativos. Esto nos permite que la suma sea cero. Y aplicando esta pequeña ecuación y la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, podemos desarrollar el método de nodos y resolver algunos circuitos eléctricos. Aquí vamos a pasar algunos ejemplos para desarrollar el método y sobre eso, pues, sobre la marcha vamos a ir explicando cómo funciona y cuáles son los pasos a seguir. Ok, en este primer ejemplo hay que calcular el voltaje y corriente en cada una de las resistencias y resolver el circuito utilizando el método de nodos. Pues aquí tenemos una fuente de voltaje, tres resistencias conectadas en serie y en nuestro circuito podemos ver que tenemos cuatro nodos, de los cuales solo vamos a trabajar con tres porque el cuarto nodo es el nodo 0, nodo de referencia, que ese pues no lo analizamos. El primer nodo pues, lo tenemos acá. Yo estoy dibujando en un punto, pero realmente es toda esta línea. Le vamos a dar nodo 1. Y ese nodo 1, pues está el positivo de la fuente de voltaje y la resistencia 1. En el nodo 1 existe un voltaje que le llamamos V1. Tenemos un nodo 2 que está conectado la resistencia R1 y la resistencia R2. En el nodo 2 tenemos un voltaje que le llamaremos V2. El nodo 3 conecta la resistencia 2 y la resistencia 3 y el voltaje en ese nodo le llamaremos V3. Aquí el nodo 0 pues tiene un voltaje de 0 volts, porque así lo pusimos como referencia. Entonces, ¿qué asumimos? Pues tenemos que analizar los nodos por separado, aplicando la primera ley de Kirchhoff, la ley de Ohm, y nos va a dar un sistema de ecuaciones. Después este sistema de ecuaciones lo resuelven de su manera preferida y nos da las soluciones para los voltajes V1, V2, V3, que es el voltaje en el nodo 1, voltaje en el nodo 2 y voltaje en el nodo 3. Después de eso aplicamos la ley de Ohm otra vez para calcular resistencias y voltajes en cada una de las corrientes y voltajes en cada una de las resistencias. Entonces vamos a comenzar analizando el nodo 1. El nodo 1 es el más fácil de analizar en este problema porque podemos decir, ok, llega una corriente desde V1 y llega una corriente desde R1. Pero no, el nodo 1 está conectado directamente a la fuente de voltaje. Y el negativo de la fuente de voltaje está en 0 volts. Nos dice que la diferencia potencial entre sus terminales es de 5 volts. Si el negativo está en 0, el positivo debe estar a 5. Como el positivo está conectado al nodo 1 directamente, ya van a tener el mismo voltaje. Es decir, que el voltaje en el nodo 1 es igual a 5 volts. Entonces ya analizamos el primer nodo y obtuvimos el voltaje en ese nodo. Ese fue fácil.
Ahora sí vamos con los más complicados. Vamos a trabajar en el nodo 2. En el nodo 2, pues decimos que llega una corriente desde la resistencia 1 y otra corriente desde la resistencia 2. Muy bien, pues les llamemos I1 e I2. Ambas están llegando, si tenemos dos corrientes se van a sumar y la ley de Kirchhoff nos dice que esa suma va a ser igual a cero. Muy bien, pues ya es el primer paso. El siguiente paso es aplicar la ley de Ohm que nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, en vez de escribir y corriente 1 y corriente 2, vamos a escribir los voltajes y las resistencias correspondientes. De tal manera que la corriente 1, bueno, las corrientes recordemos que van desde el punto de mayor voltaje al punto de menor voltaje. Entonces, si la corriente 1 se está moviendo de izquierda a derecha, quiere decir que el punto de mayor voltaje está a la izquierda y el de menor voltaje a la derecha. ¿Quién está a la izquierda de la corriente 1? El voltaje 1. ¿Quién está a la derecha de la corriente 1? El voltaje 2. Entonces, esa es la diferencia de voltaje que vamos a tomar en cuenta. ¿Y a través de qué elemento está pasando la corriente 1? Pues a través de la resistencia 1. Entonces, la corriente 1 está representada de esta manera, como lo acabo de escribir. Un signo más y ahora vamos a representar la corriente 2. La corriente 2 va desde el B3 a B2. Va de derecha a izquierda. Recuerda que va de positivo a negativo, entonces la diferencia potencial que vamos a considerar es B3 menos B2. Esto sobre R2. ¿Por qué R2? Porque la corriente I2 circula a través de la resistencia 2. Muy bien. Y esto es igual a 0. Ya tenemos casi nuestra ecuación. Ahora hay que trabajarla un poquito, donde vamos a decir que los voltajes son nuestras variables. Es decir, hay que dejar esta ecuación en términos de esas variables, lo que nos quedaría como 1 sobre R1 que multiplica B1 menos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 que multiplica B2 más 1 sobre R2 que multiplica a B3. Esto es igual a 0. Reescribí la ecuación que teníamos aquí. Pues hay que hacer un poquito de desarrollo matemático, nada sencillo, un poco de álgebra básica para llegar a la última representación que tenemos. El último paso pues va a ser sustituir los valores. Tenemos los valores de las resistencias, entonces los ponemos ahí y lo ponemos todo de manera numérica. Esto me dejaría con, vamos a ver, 1 sobre R1, R1 es 1000. Bueno, de hecho que podemos hacer un paso adicional antes de eso. Yo creo que sería pues sustituir el valor de B1, que ya lo conocemos. Y con eso pues esto como es constante lo voy a pasar al lado derecho de la ecuación y lo único que me va a quedar del lado izquierdo es el resto. Entonces ya sustituyendo valores, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 me va a dar 1.1 por 10 a la menos 3. Entonces sería 1.1 B2 por 10 a la menos 3. Y esto es negativo. 1 sobre R2 me da 1 por 10 a la menos 4. Entonces, más 1 por 10 a la, 1 por 10 a la menos 4 B3. Y todo esto me va a dar menos B1 sobre R1, que sería menos 5 por 10 a la menos 3. Entonces aquí déjeme cambiar un poco. Para ser congruentes. O sea, 1 por 10 a la menos 3 por B2.
Muy bien, pues esta es nuestra primera ecuación. Vamos a crear un sistema de ecuaciones del cual esta es nuestra ecuación 1. ¿Qué pasa ahora? Hay que analizar el nodo 3. Es un análisis similar para obtener una segunda ecuación. Vamos entonces a terminar con un sistema de dos ecuaciones y dos variables que lo resolvemos y nos da los valores que buscamos. Para el nodo 3, pues vamos a asumir que ya no existen las corrientes que habíamos dibujado para el nodo 2. Las vamos a borrar. Y ahora las corrientes están entrando en el nodo 3. Es decir, una corriente desde la resistencia 2 que llega al nodo 3 y una corriente desde la resistencia 3 que también llega al nodo 3. Esto nos diría que a esta le llamaremos I1, a esta le llamaremos I2. No son las mismas I1 y I2 que el caso anterior, estas son completamente nuevas, las otras ya desaparecieron. I1 más I2 es igual a 0. Nuevamente vamos a aplicar la ley de Ohm para escribir esas corrientes en términos de voltaje y resistencia. La corriente 1 va del nodo 2 al nodo 3. Es decir, de la parte más positiva a la parte menos positiva. Bueno, la parte con más voltaje a la parte con menos voltaje. Entonces es V2 menos V3. Recordemos, restamos de donde llega, a donde llega. Sobre R2 porque la corriente 2 la corriente 1 está circulando a través de la resistencia 2. Más I2. La corriente 2 vemos que llega por la izquierda a V3, es decir, sale del nodo de referencia, sale del nodo 0 y llega a V3. El nodo 0 tiene un voltaje de 0 volts, entonces sería 0 menos V3. ¿Y en qué resistencia circula esa corriente? En R3. Y eso es igual a 0 por la ley de Ohm. Aquí pues reacomodamos todo, aplicando un poquito de álgebra, nos va a quedar 1 sobre R2 V2 menos 1 sobre R2 más 1 sobre R3 V3. Es la misma ecuación, simplemente escrita de otra manera. ¿Qué hacemos ahora? Pues aplicamos, bueno, ponemos los valores de R2 y R3, los sumamos, bueno, en el caso de 1 sobre R2 más 1 sobre R3, y nos va a dar 1 por 10 a la menos 4 V2 menos 3.5 por 10 a la menos 4 V3, y esto es igual a 0. Ya tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? V2 y V3. Entonces lo vamos a escribir por acá. Sería menos 1.1 por 10 a la menos 3 V2 más 1 por 10 a la menos 4 V3 es igual a menos 5 por 10 a la menos 3. Y por el otro lado tenemos que 1 por 10 a la menos 4 V2 menos 3.5 por 10 a la menos 4 V3 es igual a 0. Son las dos ecuaciones. Las resuelven de la manera en que quieran. Aquí voy a escribir cómo las resolveríamos utilizando MATLAB, una de las maneras de resolverlo, donde vamos a crear una matriz de coeficientes a la que le vamos a llamar A, es decir, hay que crear esta matriz, donde solo vamos a poner los coeficientes de los elementos, es decir, los números enteros, los números que conocemos. El primer elemento sería menos 1.1 por 10 a la menos 3. Es el primer elemento de la primera columna, primera fila, primera columna, después primera fila, segunda columna, tendríamos 1.10 por 10, 1 por 10 a la menos 4, es decir, este otro. Aquí abajo tendríamos otra vez 1 por 10 a la menos 4. Y por último, tendríamos menos 3.5 por 10 a la 4. Eso le llamamos matriz de coeficientes. Después ponemos la matriz de los resultados, que bueno, es un vector, de hecho, un vector columna, donde son los resultados. El primer resultado de la primera ecuación es menos 5 por 10 a la menos 3. El resultado de la segunda ecuación es 0.
Y esto, aplicamos el siguiente código. X es igual a, la matriz de coeficientes, diagonal invertida, B, la matriz de resultados. Y esto nos va a dar un vector de dos elementos. El primer elemento va a tener el voltaje en el nodo B2. El segundo elemento va a tener el voltaje en el nodo 3. Entonces, una vez que lo resuelven, van a obtener que B2 es igual a 4.66 volts, B3 es igual a 1.33 volts. Muy bien, pues todavía no hemos calculado la corriente de voltaje en ninguna resistencia, solo tenemos los voltajes en los nodos del, del circuito. De hecho, por aquí tenemos que escribir B1, que fue el primero que calculamos, 5 volts. Entonces, ahora sí vamos a calcular. Voltaje en la resistencia 1. Lo vamos a dejar indicado. ¿Cómo sería? Pues la resistencia 1 está conectada al nodo 1 y al nodo 2, que tienen voltaje 1 y voltaje 2. Entonces, el voltaje en esa resistencia va a ser igual a B1 menos B2, es decir, los nodos que están conectados. ¿Cómo sé que es B1 menos B2 y no B2 menos B1? Porque ponemos primero el mayor. B1 es mayor, entonces a B1 le vamos a quitar el valor del otro voltaje, que es el menor, que sería 5 menos 4.66, nos da aproximadamente 0.33333 volts. Ya saben el voltaje, ahora se podría calcular la corriente en la resistencia 1, que sería voltaje en la resistencia 1 sobre el valor de la resistencia 1 sobre 1 kilo ohm, 1 por 10 a la 3 ohms. Y ahí lo calculan y ya les da una corriente. Entonces así ya podrían calcular voltaje y corriente en la resistencia 1. Voltaje y corriente en la resistencia 2, pues el voltaje en la resistencia 2. Vemos que la resistencia 2 está conectada al nodo 2 y al nodo 3. Entonces su valor sería B2 menos B3. ¿Por qué sé que es B2 menos B3 y no B3 menos B2? Porque B2 es mayor que B3, entonces es el mayor menos el menor. Y una vez que calcula ese voltaje, podrían calcular la corriente como el voltaje sobre el valor de la resistencia. Por último, para el voltaje en la resistencia 3, pues ¿qué tendríamos? La resistencia 3 está conectada al nodo 3 y al nodo 0. Entonces sería B3 menos 0. B3 tiene un valor y 0 pues es 0, simplemente sería B3. A ver, nada más eso. Y la corriente sería B3 sobre R3. Muy bien, entonces con esto terminamos nuestro primer ejemplo de el método de nodos. Espero que sea un poco de ayuda y pasamos al siguiente. Este segundo ejemplo también tenemos que calcular el voltaje y corriente en cada resistencia utilizando el método de nodos y vemos el circuito. Es un poco más complicado, podríamos decir que el anterior, no por mucho. Tiene tres nodos. Aquí está el nodo 1, al nodo 1 están conectadas la fuente de voltaje, la resistencia 1 y la resistencia 4. Y el nodo 1 va a tener un voltaje V1. Tenemos un segundo nodo, podemos llamarle nodo 2. Y al nodo 2, ¿quiénes están conectados? La resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia 4. Tiene muchos. Y ese nodo 2 tiene un voltaje V2. Muy bien, pues es un primer paso. Ya con eso pues también podemos decir que tenemos el nodo 0. Y el nodo 0 pues tiene un voltaje de 0 volts. Que ese valor ya lo sabemos. Entonces analicemos rápido este circuito empezando por el nodo 1. En el nodo 1 no hay mucho que hacer. El nodo 1 está conectado a una fuente de voltaje que tiene una diferencia potencial de 10 volts. Si el lado negativo de la fuente de voltaje está a 0, porque está conectado a tierra, obviamente el positivo va a tener 10 para que se cumpla esa diferencia. 10 menos 0 es 10. Y con el lado positivo está conectado directamente al nodo 1. Esto nos indica que el voltaje 1, el voltaje en el nodo 1, es igual a 10 volts. El voltaje en este punto son 10 volts. Ahora bien, pasamos entonces al nodo 2.
En el nodo 2 sí hay que hacer el análisis de la ley de Kirchhoff, donde hay muchas corrientes llegando a ese nodo 2. Llega una corriente a partir de la resistencia R1, que le llamamos corriente 1, una corriente, la resistencia R2, que le llamamos corriente 2, una corriente de la resistencia 3, vamos a llamar I3, y una corriente de la resistencia 4 que llamaremos I4. Están llegando 4 corrientes a ese nodo, entonces estaremos hablando que I1 más I2 más I3 más I4 es igual a 0. Y ahora nos toca aplicar la ley de Ohm para, en vez de ponerlo en términos de corriente, lo ponemos en términos de voltajes y resistencias. Entonces, ¿cómo reescribiríamos la corriente 1? Pues la corriente 1 sale del nodo 1, llega al nodo 2 y atraviesa la resistencia R1. Entonces, vamos a poner de dónde sale, voltaje 1, y a dónde llega, menos voltaje 2, sobre el elemento que pasa, que es R1. Hacemos lo mismo para el nodo 2, no, la corriente 2. La corriente 2 sale del nodo 0 y llega al nodo 2. Es decir, sale, en el nodo 0 tenemos un voltaje 0 y llega al nodo 2, a donde llega va negativo. ¿Y a través de quién pasa? De la resistencia 2. Hacemos lo mismo, ahora corriente 3, pues la corriente 3 también sale al nodo 0 y llega al nodo 2. Es de donde sale menos a donde llega, sobre el elemento en el que pasa, que es R3. Y por último, la corriente 4. La corriente 4 sale del nodo 1 y llega al nodo 2. Y pasa a través de la resistencia 4 y todo esto es igual a 0 volts. Muy bien, ¿qué nos queda aquí? Pues reordenar todo. Sería, otra vez aplicamos un poco de álgebra, me va a quedar 1 sobre R1 más 1 sobre R4 por el voltaje en el nodo 1. ¿Por qué 1 sobre R1 y 1 sobre R4? Porque son los elementos que están dividiendo a B1 en esta ecuación. B1 sobre R1, B1 sobre R4. Después vamos a poner menos 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 por B2. Porque esos elementos son los elementos que están dividiendo a B2 en la ecuación y todo esto es igual a 0. Entonces ya escribimos de una mejor manera la ecuación. Nosotros sabemos cuánto vale B1, entonces lo podemos llevar al otro lado. Y con eso pues simplificar un poco, ya ni siquiera vamos a tener un sistema de ecuaciones. Y también vamos a sustituir los valores de las resistencias para obtener esos valores. Entonces, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 nos va a dar 0.03. Y esto multiplicado por B2. Y esto va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R4, que eso es igual a 0.02 B1. Pero B1 vale 10, entonces estaríamos hablando de que esto es igual a 0.2, 0.20. Muy bien, pues entonces ya tenemos nuestra ecuación, no es un sistema, es una sola ecuación. Despejamos y B2 entonces va a ser igual a 0.20 sobre 0.03 o 20 tercios. Perfecto, ya tenemos el voltaje en el nodo 1, el voltaje en el nodo 2, que nos queda calcular el voltaje en cada una de las resistencias y las corrientes en cada una de las resistencias. Voltaje en la resistencia 1, pues la resistencia 1 está conectada al nodo 1 y al nodo 2, es el mayor menos el menor. Estamos hablando de 10 menos 20 tercios. Y esto nos da pues 10 tercios.
quieren saber la corriente en la resistencia 1, pues es el voltaje en la resistencia 1 que acabamos de calcular sobre la resistencia 1. Estamos hablando de 10 tercios sobre 100 ohms, un treintavo de amperes. Y así podemos hacer para las otras resistencias. Trabajamos rápido. Voltaje en la resistencia 2, pues la resistencia 2 está conectada al nodo 2 y a tierra. Entonces estaríamos hablando de B2 menos 0. Esto es igual a 20 tercios. Corriente en esta resistencia va a ser igual a voltaje sobre resistencia, 20 tercios sobre el valor de la resistencia, que es 200. Y esto nos va a dar un treintavo también. Podemos hacer algo similar para las resistencias 3 y 4. Eso ya quedaría de ustedes, pero pues lo dejamos indicado. Voltaje en la resistencia 3, pues sería, la resistencia 3 está conectada a los nodos 2 y al nodo 0. Entonces es B2 menos 0. Corriente en la resistencia 3 sería igual voltaje en la resistencia 3 sobre la resistencia. Y para la resistencia 4, el voltaje en la resistencia 4, vemos que la resistencia 4 está conectada en B1 y B2, entonces es B1 menos B2. Pues ya establecimos que es el mayor menos el menor, y la corriente en la resistencia 4 sería el voltaje en esta resistencia sobre el valor de la resistencia. Y con eso acabamos nuestro repaso de el método de nodos y la primera ley de Kirchhoff.